Hola a todos, comenzamos ahora el tercer video o la tercera clase sobre el tema de coordenadas generalizadas y vamos a ir al cálculo de longitudes en coordenadas generalizadas. La idea es que uno tiene una curva de la que, pero en lugar de venir parametrizada por las coordenadas cartesianas que estamos acostumbrados, viene ahora parametrizada por las coordenadas generalizadas. En la próxima transparencia o diapositiva veremos un ejemplo. La idea es que la tengo esta. Entonces repasamos un poquito. Si yo tengo una curva dada en coordenadas cartesianas, como las que veníamos haciendo en algunos de los capítulos anteriores, sabemos que calcular la longitud o la integral de un escalar se hace utilizando el diferencial de longitud de arco, que es el módulo de la derivada de gamma con respecto a t, diferencial t. Y en el caso de coordenadas cartesianas, esto es derivada de x1 con respecto a t al cuadrado, derivada de x2 con respecto a t al cuadrado, derivada de xt respecto a t al cuadrado, y de todo eso la raíz cuadrada. Muy bien. Ahora tenemos una curva dada en coordenadas generalizadas, es decir, conocemos los QJ de t. Por ejemplo, en coordenadas esféricas conoceríamos el R de t, el θ de t y el φ de t. En ese caso, quiero calcular el módulo de d gamma de t, por ejemplo, al cuadrado, que es más fácil. Y después sacaremos la raíz cuadrada. Entonces tenemos que tener en cuenta que si conocemos Q1, Q2 y Q3 de t, el gamma de t en coordenadas cartesianas es el x de Q1 de t, Q2 de t y Q3 de t. Y entonces cuando quiera calcular el gamma prima de t, para calcular luego su módulo, necesito hacer derivada de x con respecto a Q1 por Q1' de t. Derivada de x con respecto a Q2 por Q2' de t. Y lo mismo para Q3. Entonces, recordamos que la derivada de x con respecto a Q1 es lo que llamábamos H1A1, donde H1 era la longitud de este vector y A1 es el vector S unitario. Derivada de x con respecto a Q2 es H2A2 y derivada de x con respecto a Q3 es H3A3. ¿Y quiénes serán los vectores, los escalares Q1', Q2' y Q3'? Bueno, recordemos que la curva viene dada con los QJ de t. Por lo tanto, uno tiene los Q1', 2' y 3' serán las derivadas de esas expresiones con respecto a t. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá hemos vuelto a escribir la última fórmula de la diapositiva anterior. Y ahora quiero calcular el módulo de este gamma prima. Entonces lo hacemos a través del módulo de gamma prima cuadrado, que es el producto escalar de este vector por sí mismo. Y recordamos dos cosas. Cuando yo hago el producto escalar de A1 por el mismo A1, es el módulo de A1 al cuadrado, que es 1. Y cuando hago el producto escalar, por ejemplo, del A2 con el A3, de una I con un AJ para I distinto de J, el producto escalar da 0 porque son perpendiculares. De esa manera, cuando yo haga el producto escalar de todo el vector gamma prima por todo el vector gamma prima, tengo que multiplicar cada uno de estos términos por cada uno de estos mismos términos, pero los términos que el A1 cuando quede multiplicado por el A2 dará 0, y cuando el A1 multiplique al A1 dará 1, por lo tanto me queda solamente el H1 cuadrado por el Q1' cuadrado, el H2 al cuadrado por el Q2' cuadrado, y H3 cuadrado por el Q3' al cuadrado. Si les queda alguna duda, basta escribir esta expresión, hacer producto escalar por la misma expresión, hacer propiedad distributiva y ver que todos los términos que tienen A1 por A2, A1 por A3 y A2 por A3 dan 0, y los términos que tienen A1 por A1 le queda el H1 al cuadrado, el Q1' al cuadrado y A1 por A1 queda 0. Bueno, finalmente, gamma de prima de t es la raíz cuadrada de esta expresión que hemos obtenido en la línea anterior. Pasamos al resto de la diapositiva y vemos aquí, entonces, en un recuadro, cómo se hace si quiero calcular la longitud de una curva o
que se describe por sus coordenadas generalizadas. Directamente, si tengo que la curva está descrita por Q1, Q2 y Q3 de t, para t entre a y b, la longitud de la curva es la integral entre a y b de la raíz de h1, q1', h2, q2' y h3, q3' al cuadrado. Perdón. Donde h es lo que ya conocíamos, el módulo de la derivada de x con respecto a qn. En los ejercicios se va a solicitar que uno calcule estos h y se arme una tablita y ya los tenga calculados para siempre, lo mismo que los A1, A2 y A3. Muy bien, hay un caso particular de curvas que son las curvas coordenadas. Las curvas coordenadas son las curvas que se obtienen dejando fija dos de las variables coordenadas y dejando variar la tercera. Con esto, estas las vimos cuando estuvimos estudiando y jugando un poco con el GeoGebra. Entonces estas curvas son curvas que se obtienen de nuevo, dejando fijas dos coordenadas en este dibujito bastante rústico. Estamos dejando fija la coordenada Q2 y la coordenada Q3. Y dejamos variar solamente la Q1. En ese caso, el diferencial de longitud de arco sería la raíz cuadrada de h1 cuadrado por derivada de q1 al cuadrado, más 0 más 0, porque la q2 y q3 están fijas, o sea que sus derivadas dan 0. Y al sacar la raíz cuadrada queda solamente el h1. Entonces queda el diferencial de longitud de arco, lo que llamamos ds1 es h1 diferencial q1. Una observación final es que esa cantidad hi indica cuánto se estira o se encoge la longitud del intervalo del cual mapeamos a la curva al describir la curva coordenada. Ahora vamos a ver un ejemplo que lo va a dejar más claro. Muy bien, entonces vamos a hacer como ejemplo el cálculo de la longitud de un paralelo, cualquiera de la esfera de radio 4. Entonces, si tengo un paralelo, los paralelos eran las circunferencias horizontales que se obtenían al dejar fijo el radio de la esfera y dejar fijo el ángulo φ, que es el ángulo con el eje z o el eje x3. Lo llamábamos paralelo por la similitud con los paralelos del globo terráqueo. Entonces dejo fijo el ángulo φ y dejo fijo el radio y varío el ángulo θ, en este caso entre 0 y 2π, porque doy la vuelta completa, quiero todo el paralelo. Entonces la variable θ es la que llamábamos Q2, o θ directamente, y el h2 o el h sub θ, lo habíamos calculado en algún ejemplo anterior, es el r por seno de φ. Entonces, cuando quiero calcular la longitud del paralelo del ángulo φ, tengo una integral entre 0 y 2π del h sub θ diferencial θ. Eso es la integral entre 0 y 2π de 4 seno de φ. Este 4 es el radio r. El φ es un ángulo que dejamos genérico. Y entonces al integrar entre 0 y 2π 4 seno de φ, como esto no depende de θ, nos da 8π seno de φ. De esta manera encontramos cuál es la longitud de la circunferencia del paralelo completo correspondiente al ángulo φ. Seguro que lo podríamos haber hecho de otra manera más geométrica, pero aquí queríamos ilustrar un poquito estos conceptos. Y déjenme hacer una última aclaración. Fíjense que estoy calculando la longitud de un paralelo haciendo una integral entre 0 y 2π. Siempre integro entre 0 y 2π, pero la longitud del paralelo no es 2π. Es, en este caso, 8π seno de φ. Eso puede ser menor que 2π cuando estoy cerca de los polos y mayor que 2π cuando esté en el ecuador. Entonces, aquí se ve lo que significa este h sub θ. Este h sub θ, que es 4 seno de φ, lo que me está diciendo es cuánto se estira el 0,2π para poder parametrizar toda la circunferencia completa. O se encoge. Cuando el φ sea pequeño, esté cerca de los polos, en lugar de dar 2π va a dar menor, quiere decir que el intervalo 0,2π donde yo parametrizo, se está encogiendo para darme lugar a esa circunferencia cerca del polo. Y cuando estoy cerca del ecuador, ese intervalo 0,2π se está estirando para parametrizar
toda la circunferencia. Y eso es lo que dice este recuadro. Dice lo siguiente: para obtener la longitud de cualquier paralelo se debe calcular una integral entre 0 y 2pi. Sin embargo, los resultados dependen de Q1, que es el radio de la esfera, y también de Q3, que es el ángulo φ. Aquí queda un poco más claro lo que significa el H2 o el H sub θ. Mide cuánto se estira el segmento 0,2pi cuando se deforma para describir un paralelo de la esfera. Muy bien, vamos a la próxima diapositiva, donde vamos a ver el cálculo de superficies coordenadas, de áreas de superficies coordenadas. Entonces, aquí no vamos a hacer la deducción, simplemente vamos a decir que cuando estoy trabajando en una superficie donde tengo una variable coordenada constante, por ejemplo Q3, en este caso podría ser el φ en el caso de la esfera, de las coordenadas esféricas, el diferencial de área es el que se obtiene de dejar variar las otras dos coordenadas, en este caso Q1 y Q2. Y ese diferencial de área es el producto de los diferenciales de longitudes. Y esto es así porque las coordenadas con las que trabajamos nosotros son siempre perpendiculares. Ya vimos que los tres vectores A1, A2 y A3 son perpendiculares tanto en el caso de coordenadas cilíndricas como esféricas, y eso hace que estos rectangulitos que estén aquí sean muy aproximados a... Son siempre rectángulos porque los ángulos estos que están aquí son rectos. De esa manera, el diferencial de área, cuando dejo variar H1, Q1 y Q2, es el de lo que llamamos de sigma 1, 2, es H1, H2 por dQ1, dQ2. De la misma manera, cuando Q2 es constante, lo que tengo es el de sigma 1, 3, que es H1 por H3 por diferencial de Q1, Q3, y cuando Q1 es constante, tengo el de sigma 2, 3, que es H2 por H3 por dQ2 por dQ3. Entonces, como recuadro final, decimos que la cantidad sigma ij indica cuánto se estira o encoge el área del rectángulo donde estoy parametrizando cuando se deforma para describir una superficie coordenada. Pasamos a la última transparencia de esta clase, que habla sobre el cálculo de volúmenes en cubos coordenados, y como ustedes se imaginarán, en este caso yo estoy dejando variar las tres coordenadas, no estoy dejando ninguna fija, y por lo tanto el diferencial de volumen es ahora el producto de los tres diferenciales de longitudes de arco. Entonces me queda H1, H2, H3 por diferencial Q1, diferencial Q2, diferencial Q3. Y esto nuevamente es así, es este producto simple, solamente porque los A1, A2 y A3 son perpendiculares. Nos vemos en la próxima.